Tú que eres un empleado que estás cansado de tu jefe, que dice estoy harto de trabajar, quiero ser mi propio jefe, quiero emprender un negocio. Tú que ya tienes un negocio y estás hasta el cuello por la DGI, por los empleados, por la cesantía. Tú que dices o siquiera tienes la idea o quisiste poner un negocio y te diste cuenta que no es tan fácil como dicen y quebró. Este episodio es para todos ustedes. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de si vale realmente, pero de verdad, si vale la pena emprender en República Dominicana. Y no lo vamos a hacer con cuatro locos que no saben de eso. Aquí hay empresarios, hay personas que emprendieron y les fue mal. Hay gente que está emprendiendo, como es mi caso. Entonces vamos a hacer esa pregunta sencilla. Y voy a empezar con Richard. Richard, tú que eres empresario, que tienes prácticamente 20 años dándole cabeza al tema. Cogiendo pela. 6 empresas. Pagando tu cuarto. 6 empresas. 6 empresas y 6 maestrías. Que deje y te embargue y tú pierdes el cabello. Comenzó con pelo. Mira, fíjense, los empresarios son los que no tienen cabello. Así ustedes lo distribuyen. Richard. Un embargo de un empleado. No, pero comenzamos, oíste, cuando yo comencé yo era como tú. Imagínate. Y ya a veces yo me echo champú y como que se me van cayendo. Richard, ¿vale la pena? Va por el buen camino. Mira, es muy sacrificado el tema de emprender. Hay dos tipos de emprendedor. Hay uno que es por pasión, que emprende, que no, o sea, la idea, la ve, su satisfacción es que su idea aflore y llegue a saciar una necesidad. Ese es un emprendedor que podríamos definirlo. Hay otros que buscan el lucro, que ya es crear fuente de empleo, crear una empresa, establecerla y que se mantenga, porque a veces el tema de la empresa no es tanto crearla o emprender. Aquí en este país lo difícil es mantenerte a lo largo del tiempo. Ahí es que está la virtud. Si ustedes están viendo esos grandes emporios que normalmente empieza, la primera generación la crea, la segunda la establece y ya la tercera la vende, que es el caso de cervecería. Entonces, y de otras familias también, que prefieren mejor, en vez de estar bregando con cerveza y con una lucha aquí, otra lucha allá, fueron al aspecto financiero. Es un vivo ejemplo. Entonces, yéndonos a las MIPYMES, yo entiendo que el Estado debe de incentivar más. Ahora mismo la situación que estamos con una ley de residuos sólidos que no te clasifica, sino que te pone a pagar. Ejemplo, yo tengo empresas en algunos sectores, en el sector salud, en el sector tecnología, en el sector de telecomunicaciones. Ay. Y te clasifican. Por ejemplo, una empresa que tiene menos de un año, que es una que acabo de crear, que para el área de retail, pago 12,000 y algo de pesos. O sea, yo estoy subsidiando un proyecto nuevo con otra empresa. Entonces a eso tú le cargas los anticipos, porque la empresa mía cerró, aunque no tiene el año, ya cerró, ya le proyectaron y ya comencé a pagar el anticipo con menos de un año. Entonces, si reportas ganancias, tiene un 27% entre los socios que tiene que pagar ese impuesto sobre la renta. Y aparte de la ganancia, a los empleados hay que darle esa bonificación que es un 10. Un 10%. Tú sumas un 10 más un 27, sin contar el pasivo laboral que estás arrastrando. ¿Y los dividendos? ¿Qué? Sí. Los dividendos es el 10. Ah, ok. O sea, el 27 es el dividendo de la ganancia. Sí. Impuesto sobre la renta es ganancia. Donde suma, resta y divídelo es ganancia. Que es otro tema ya para los empleados, que hay que edificarlo con el tema de la indexación, porque tú estás pagando impuestos sobre la renta es ganancia, y el salario base es ilógico, porque está en negativo, no puede tener el impuesto sobre la renta, y eso me da en el pecho en una de las empresas que a veces tú le retienes, se gana 80,000, 90,000 pesos cualquier vendedor, y tú tienes que hacerle esa retención de impuestos sobre la renta, 13 y 14,000 pesos, que tú sabes que el Estado no se lo va a devolver. O sea, es muy cuesta arriba. Más adelante, cuando el tema se desarrolle, vamos a ir trabajando algunos ítems que sí podría mejorarse. Hay un tema de lo que es la informalidad. Es más beneficioso estar en el aspecto informal, porque tú, o sea, tengo amigos que son importadores, cosas de la vida, que yo tengo que facturarle a ellos, a sus clientes.
en cierto punto. Lo que pasa es que este tema me va a meter a mí. Yo te lo pido. Tengo que manejarlo bien porque es un arma de doble filo. Luis Valdés. Habló solito. No. Es un arma de doble filo. Él quiere expresarse. Pero el tema de la MIPYME es que las MIPYME no tienen ese incentivos fiscales que tienen otros emporios de esa familia, llámese Grupo Ramos, llámese SCN, que tienen incentivos fiscales. O sea, nosotros ni nos escuchan a la pyme. Tú tienes un CONEP, tienes un sindicato de aquí a allá que no nos representa. Al fin y al cabo ellos toman la ley y no se adapta. Entonces, más adelante, cuando el tema se desarrolla, vamos a darle alguna pincelada. El tema de la cesantía, que para mí ya no tiene sentido de ser. Más adelante lo vamos a debatir, que eso también es parte de la informalidad. Cuando tú vayas a hablar de eso, tienen que separarte de... No, de Lenin no, él va a plantear su planteamiento, porque dicen que la cesantía es un derecho. Yo entiendo que es una... para ese tema. No, mira, pero ya se cerró ese tema. Hay una realidad. Todos prácticamente, o casi todos, hemos sido empleados. Yo creo. Sí. O sea, eso es algo que apenas tú inicias la adultez, ya en tu casa tú hiedes. Y ya tu mamá te ve como raro, o tu papá. Tú sabes que tiene que empezar, o incluso desde antes, tiene que empezar a aportar en la casa. Y la forma de hacerlo es buscar un empleo. Hay gente que normal entiende que ese es su destino, se acostumbra, son responsables, hacen su 8 a 5 y van a su empleo. O su 9 a 5, perdón, o su 8 a 4. Los sábados de 9 a 12, eso no falla. Como debe de ser. Como debe de ser. Así funciona la sociedad. Ahora, hay ciertas personas, como dice Richard, que probablemente él fue una de esas, que incluso ganando un buen salario, un empleo, no se sienten cómodos. Porque dicen, la mentalidad que tienen es impulsiva. Es una mentalidad que quiere crear, proactiva. Sí. Una mentalidad que no quiere que le digan qué hacer. Entonces, ahí llega la opción de emprender. Ahora, yo hago una pregunta sencilla. Si yo te digo, Jorge, mira, intenta saltar ese charco. Hay un 85% de probabilidad de que tú te caigas y te ensucies y te llenes de lodo. O sea, la probabilidad de que tú saltes el charco con éxito es un 15%. Sí. ¿Tú lo harías? Si tienes que pasar ese camino. Pero tienes que agregarle un incentivo. Si lo saltas, va a lograr esto. Exactamente. Yo te digo, sí, pero antes de pasar al incentivo, que es muy importante, vamos a quedarnos en la data cruda primero, para pasar a la fina. Tú saltarías el charco, aunque del otro lado hay un tesoro, el tesoro ahí lleno de oro. Exacto. Están los 900,000 que se encontró el tigre en la basura. Ajá. Tú saltarías el charco sabiendo que probablemente, suponiendo que sea una situación de muerte, pues nadie se va a morir por enlodarse. Pero si tú tuviese las dos opciones, ¿tú lo saltarías? Si cruzando el otro lado, tú vas a conseguir algo que a ti te beneficie, yo entiendo que sí. Porque es una forma de tú conseguir algo que tú estás buscando. Que es ese incentivo que tú dices, lo que hay detrás del otro lado. Ahora, eso va a depender de cada persona, depende de su situación. Y como estamos hablando de emprendimiento, y sabemos que en la República Dominicana es muy difícil hacerlo, porque hay muchos desafíos, pero también hay muchos beneficios que tú puedes obtener en tal caso. Y también saber cómo tú vas a emprender. Porque hay personas que emprenden simplemente por decir que yo tengo un negocio. Pero tú no lo haces con una planificación de largo plazo de que tú vas a vivir de eso y que tú vas a impactar en la sociedad de manera positiva y que también te vas a lucrar. Porque ¿para qué tú emprendes? Tú emprendes para decir que tienes un negocio, tú estás emprendiendo para vivir de eso y tener una mentalidad empresarial. Y ahí entro con el tema de la educación financiera, porque si bien es cierto que los impuestos en República Dominicana para los emprendedores, que la mayoría son microempresas que tienen poco capacidad de liquidez y también poco empleo, se van por la informalidad pensando que al no pagar impuestos le va a ir mejor. Pero esa informalidad también lo que hacen es que limitan su capacidad para conseguir clientes. Porque muchas de las empresas que están hoy mismo constituidas ya tienen su RNC y no quieren lidiar con personas que están emprendiendo que no estén formalmente. Entonces yo creo que en la República Dominicana el emprender es positivo, primero porque genera
riqueza, que creo que las empresas son la única forma de tú poder generar riqueza de manera masiva, y también la forma de tú pensar en el emprendimiento que tú vas a hacer. Porque si tú lo haces, como te dije, si al primer año tú te conseguiste 500,000 pesos y te compraste un carro financiado en 100,000, ya tú explotaste la liquidez de tu negocio. Entonces tú realmente no hiciste un negocio para tú vivir de él, sino para aparentar en una sociedad que te exige que tú te veas bien, que tengas carro, para aparentar algo que tú no eres en ese momento. Sí creo que hay muchas responsabilidades, sí creo que hay muchos beneficios. Ahora, yo creo que tú te tienes que financieramente y estratégicamente, hablando en términos fiscales, aprender sobre la base legal que tiene la DGI para tú aprovechar los beneficios que pueda tener. Ahí te voy a corregir. Porque dentro de lo que tú le dijiste que es positivo el venderle al Estado, el Estado tú le puedes vender. No es solamente venderle al Estado, hay otras empresas que no quieren lidiar con personas que tengan empresas que es que va a depender el rubro tuyo y tu actividad. Correcto. Porque hay personas que no le interesan vender al Estado. Tienen un ítem tan bueno que o un tercero le va a vender y se van a hacer dinero y no tienen que estar formalizados para tú agarrar. Que tú coges más lucha vendiendo al Estado. Exacto, vendiendo al Estado. El Estado tú lo financias. Mira, después de este gobierno hay que reconocerle algo. Y el gobierno de Danilo inició con el tema de la carta. Atención. Espérate. La carta compromiso, él va a reconocerlo al gobierno. Asuntar la carta de presupuesto, de que hay presupuesto, porque antes era más difícil venderle al Estado. Ahora ya con la nueva ley de compra, las dos nuevas leyes de compra, porque todavía estamos anclados a una vieja, más la nueva de ahora que entró, que ha automatizado mucho los procesos. Pero es un arma de doble filo más para la MIPYME. Aunque hay una proporción de lo que tú le vendes al Estado que va dirigido a ese sector PYME, pero hay un tema y es el apalancamiento. Al Estado tú tienes que facturarle a 120 días. Bueno, te voy a hablar de una empresa que yo tengo que durar 120 días, pero ya en 30 días yo tengo que pagarle el impuesto, ese 18. Y acuérdate que te retienen el porcentaje también, que es un 10. O sea, venderle al Estado es positivo. Está, mira, perfecto, pero correcto. No solamente al Estado, porque por ejemplo, hay grandes contribuyentes que si tú tienes un catering, por ejemplo, y tú tienes 1,000 empleados, tú puedes ser el proveedor de esa empresa, que no necesariamente tiene que ir al Estado. Ahora, ellos te van a exigir a ti, porque ellos, a ser grandes contribuyentes, si le facturan al Estado. Y cuando hay ese curso de información, que tú seas un informal, muchas veces pudieran tener problemas. Entonces, yo como gran empresario no quiero lidiar con una persona que no esté formalizado, porque me pudiera traer problemas en el futuro. El tema de tú exigirle una factura a un tercero es tú de deducir. Solo eso, más nada. Correcto. Y yo tengo 1,001 formas de deducir sin problema. Cuando entremos más en el tema, vamos, porque tú eres del área financiera y tú dijiste algo. Para tú trabajarle a impuestos internos, tú tienes que hacer una especialidad. Que yo tuve que fajarme a hacer contabilidad impositiva. Pero ¿tú sabes por qué lo hice? Porque me dieron un tablazo, teniendo un contador interno y teniendo un externo. Por un tercero, reporté una factura y a mí me tuvieron que hasta embargar la cuenta de impuestos internos. Entonces, aquí en este país, ahora te le voy a poner la cerecita al pastel, tú tienes que hacer tu gestión de aduana. Yo me pongo mi gorra cuando me llega un contenedor, 2 contenedores, cambio mi dinero. Digo, este episodio me voy a meter un poquito al medio. Saco mi dinero porque todo el mundo, desde el que te vende la comida afuera, y yo tengo toda mi gente de aduana ahí. Y tengo que agarrar y cantearme. Y te lo estoy diciendo al contrario. No importa. El que era de Banreserva, Aguilera. Aguilera es el nuevo de Banreserva. Oye, el primer problema es aduana. Sí. Primero, el aforrador no sabe inglés. Estamos grabando hoy, pero yo siento que la DGA ya le dio un like a él. Ojalá que esto lo cojan como feedback de mejora. Tú tienes la séptima enmienda. ¿Tú crees que el Estado va a mejorar? Escucha, enmienda. Es donde están todos los códigos arancelarios. O sea, yo traigo papel fotográfico, traigo papel de plotter, lo traigo dispositivos médicos. Los dispositivos médicos son muchos y están en unas partidas arancelarias donde a nivel mundial te dice qué paga. Si paga arancel, si paga esto. Eso nosotros llamamos la séptima enmienda. Estamos ahí, que es el libro donde está todo el código arancelario completamente. Y cuando yo te traigo un producto de Alemania, de Estados Unidos, que viene el idioma comercial es el inglés, el primero que recibe la mercancía, que es el aforrador, no te sabe absolutamente nada de inglés. Que tiene que buscar un traductor que tampoco está afín a ese artículo. Y ahí entonces comienza la corrupción en la tecnificación de los aforradores o inspectores de aduana. O sea, ahí hay un entramado que aunque tú hagas la cosa correcta,
siempre tiene que buscarse tiene que buscarse lo otro. Ya estamos hablando de que tú tienes que saber de contabilidad impositiva. Ya te estoy hablando que tú tienes que saber de aduana. ¿Por qué? Pues yo comencé con una persona que me hacía la gestión de aduana y comenzó cobrándome 50 mil pesos. Estoy hablando 2006, 2000, hasta llegó un momento en que el tipo cobraba más que yo. Ah, mira, que me van a retener tal contenedor. O sea, tú tienes que saber de eso. Y si seguimos a la lista, mientras tú vas creciendo, más te está involucrando. Pero una cosa, en ese punto tú estás intentando decir que eso no se mejora porque ellos se benefician de que eso no se mejore. Hay un buen entramado. Por eso cuando a mí me dicen la estadística de aduana, de que hemos recaudado... Que salieron hoy, que se recaudó, se rompió el récord. Siempre va a haber tendencia. Y la DGI también. Mira, vamos a hablar claro. Tiempo, yo te traigo un consolidado con 2 o 3 amigos, sacamos un BL y hay mercancía variada. Se busca la forma de declarar un tanto por ciento. Si son $200,000, la pongo a pagar tanto al comité técnico, al eso es normal. Te estoy hablando de alguien que puede traer un consolidado. Un consolidado es la suma. Si tú no tienes capacidad para llenar un 20 pies o un 40 pies, que son las dimensiones de los contenedores, los TEU, entonces la naviera entonces o la agencia a mucha empresa entonces dice, mira, tú tienes un pallet, tienes 2 pallets, tienes 3 pallets, entonces lo consolida todo. Y eso viene aquí consolidado. Pero cuando tú haces la presentación, escúchame, cuando tú haces la presentación, te dan un BL hijo, después recogen ese BL hijo, se sube el BL madre y ahí está todo el mundo presentando. Ah, mira, yo traje una paleta de esto, te sale a tanto. Y es una búsqueda completa en todos los lados. Está bien esa clase, pero yo que soy una persona que solamente tengo 14 neuronas funcionales, yo quiero saber a qué tú te refieres con tanto. ¿Cuánto es tanto? ¿Tanto qué? Tú dijiste, ay, mira, eso tiene un costo de tanto y ponemos a pagar un porcentaje de eso. ¿Cuánto es ese tanto? Porque ya que tú estás dando una clase. Hay 2 modelos. Hay un amigo mío. Hay un amigo mío. Un amigo de un amigo. Te puede traer un contenedor o un consolidado de $150,000. Ok. Para tú poder competir, porque hay otra realidad también. Tú estás compitiendo con los chinos. Tú estás trabajando. Los chinos antes era el B2B, business to business. Ahora los chinos son B2B y B2C. Porque ahora tú tienes B2C es business to client. O sea, le están vendiendo directamente al cliente. Yo antes iba a China, compraba. Y eso era business to business, B2B. Pero ahora no. Ahora los chinos te compran un solar. Hay un poderío chino atrás que yo le vendo mucho a ellos. Pero hay uno que me dice, mira, ellos lo que hacen es que tú buscas el solar, subes el costo y te empacan. Ahí hay un entramado que yo no me quiero meter en rojo porque eso es fuerte. Estamos hablando de grandes ligas. Atención, Xi Jinping. Bueno. Entonces, de ese contenedor que te vale 150, estamos hablando de algo, tú no lo vas a declarar con $150,000. Tú vas a buscar la forma el amigo tuyo de buscar $30,000, ponerlo a pagar $30,000. Okay. Presenta esa mercancía. Ah, mira, ¿cómo lo hace? Te busca una persona, mira, vamos a ponerlo a pagar. Si son cables de VGA o Power Cord de computadora, eso cae en la partida tal que paga tasa cero, o yo te lo pongo en tal partida, o le damos a alguien al comité técnico para que te ponga la cantidad o te acepte la factura. Si ese cable vale $2, yo te lo pongo a poner a tantos centavos. Se moja la mano. Hay que buscar la forma, es un entramado, no es por el amigo mío, es que funciona así. Y viene director nuevo y no va a haber forma de cambiarlo. Y una cosa, pero ¿tú sabes eso? No, porque la entrevista no es a mí. Es un entramado peligroso. Pero mira, yo lo que creo que ahí tenemos... Pero dame un segundito, porque con la exposición, porque estábamos hablando de la introducción al tema, y tú saltaste con una exposición que era un paréntesis del punto que él estaba poniendo. Sí. ¿Me entiendes? O sea, entonces nos fuimos muy lejos. Muy profundo. Pero yo hice la pregunta por lo siguiente. Porque ya Richard está más establecido y conoce el entramado de cerca. Y la voy a conectar. Yo hice la pregunta porque ese 85%, que en algunos casos puede ser 90% o 95%, de empresas que fracasan y mueren a los 2 años, vamos a decir. Porque 2 años generalmente es la cantidad de pérdida que un bolsillo normal puede asumir. Porque tú sabes, dependiendo del modelo de negocio, hay proyectos que duran más tiempo, pero cualquier persona que emprende un negocio se supone que debe saber que va a perder dinero al inicio. Sí, en un año tú determinas si va o no va a prosperar un proyecto. Exactamente. Cada año un año y medio, porque hay una realidad. Tú estás haciendo una inversión y esa inversión
para lograr una que se retome y un beneficio debe tener un tiempo. Pues tú estás primero introduciéndote al mercado, gastando dinero. Tú, para cualquier tipo de negocio, tienes que empezar a gastar antes de ganar. Eso Sí. es evidente, aunque hay personas que no lo entienden y hacen lo que dice Jorge. Ujú. El negocio comienza a dar un poquito de beneficio y de una vez ya lo están gastando en cosas sin sentido. Pero te hice la pregunta porque de ahí tú mides el nivel de riesgo. De qué tanto una persona está dispuesta a asumir riesgo de perder dinero por algo que las estadísticas le dicen que va a fracasar. Ujú. Porque no es algo que no estamos inventando. La mayoría de negocios fracasan. En este país tú tienes el sistema en contra. Pero- Entonces, Pero ahí voy. Si tú tienes el sistema en contra y probablemente por el sistema que existe aquí, que está consolidado, la mayoría de empresas fracasan. El 15% que tiene éxito es porque moja la mano en el sistema. es que como vuelvo y te digo, eso depende del rubro que tú vas a emprender. Ejemplo, A y B, yo desconozco A y B, que es alimento y bebida. Ujú. A y B, yo sé que lo primero es tener los permisos, la permisología de salud pública. Si es un picapollo, que tú vas a investigar y ninguno tiene Ninguno lo tiene. ese permiso de sanidad, del DIGEMAP y todo eso, que tú estás apto para No, tú operar. tienes un picapollo al lado de un hoyo que tiene un agua estancada de hace Exacto, tiempo. y no hay un control de calidad y no eso. Primero, lo lógico es porque aquí es con lo contrario. Lo primero tenemos que formalizarnos. Formalizarte en este país es rápido. O sea, el proceso legal de tú rápido. tener, eso ha mejorado bastante. El tema burocrático de que, o sea, tú con 4,000 y algo de pesos entras a un API y registra el nombre. Después que te tiene el nombre registrado, Cámara de va comercio. va y hace los estatutos, que eso en cualquier copiadora tú lo estableces, porque si es una SRL, más de 2 socios, ya tú estableces todo eso, lleva la copia y ya ese borrador está hecho. Cantidad de cuotas para acá, cantidad de cuotas para allá y listo. Deposita en Cámara de Comercio, te dan el registro mercantil y ya tú vas y depositas a impuestos internos y en cuestiones de una semana ya tú tienes tu RNC. RNC. O sea, Pero, sumamente fácil. Sí. pero como por eso te hacía la observación de traer otra vez el tema, porque nos estamos desviando un poco de la pregunta o del tema base que si vale la pena emprender aquí en el país. Sí es una realidad de que hay muchas complicaciones con el tema de las formalidades, con el tema de todo eso, pero tú te vas a Europa y no va a ser distinto. Allá, o sea, los impuestos, toda la cosa, te abruman, incluso te frenan muchísimo los emprendimientos. Pero en Europa tú tienes sí, yo ese impuesto entiendo- para yo atrás, entiendo mi que amor, cuando en tú bienes y pagas- servicios, No, entonces yo va la entiendo- luz, no tiene que comprar un Está inversor, bien, yo entiendo que el cuando tú, agua. entiendo que cuando tú pagas un impuesto, realmente tú lo recibes en servicio. Pero yo lo hablo más que todo, es la comparación del sistema europeo con relación al sistema norteamericano, que es un sistema que incentiva mucho al tema, al que te la pone fácil para que tú lances tu MIPYME. No te la- Un no te la- millón salen ¿eh? y se quedan 100,000. Exacto. Casi el 90% no prosperan. Pero Oye, la pregunta Sí, sería... pero eso sería por la naturaleza misma del negocio, de Exacto. incertidumbre pero el punto que tiene un Ajá. año muy válido. Pero, ¿sabes? Tú tienes facilidad de ahí. ok, ahora voy. Ujú. Aquí, en este país, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta en base al tema de los emprendimientos. Está el tema cultural de cómo se manejan los emprendimientos. Correcto. Aquí, todo el mundo te incentiva a que debes de lanzarte, a que como empleado eres un perro, de que si tú no puedes pasarte la vida entera siendo un empleado, ser un Que empleado, eso no es se disparate. puede demonizar ser un empleado. ¿Por qué? Porque ningún país aguanta que todo el mundo se lance. Es que no todo el mundo. ¿Entiendes? Y además, el famoso know-how que tú ganas de conocimiento en un sector X, tú usualmente lo ganas cuando te dura tus 10 años siendo empleado. Lo tienes seguro ahí tú. Los 15 y los 30, tú no tienes que te volverte Exacto, loco. Tienes es que- todo ahí ready. Y ahí es que tú estás Ahí no aprendiendo. hay problema. Exacto. Entonces yo digo que aquí tú ves muchas políticas de emprendimiento que no tienen ninguna razón de ser, porque lo que te están diciendo es, yo digo que son programas. El líder tuyo, al que tú le lambes a David,
Él hizo una ley, el emprendedor, la peor ley sin sentido Él y dice sin que el base. dominicano lambón, pero David. El emprendedor, la peor ley sin pie y sin cabeza tiene esa ley. Sí, Yo te la igual. voy a mandar para que tú la nunca- leas. ok. Qué estupidez. Pero ¿Tú has yo digo, escuchado un alguna tipo- propuesta de lo que sea un tipo de David inflado, Collado? Voy. a nivel Pero de escúchame, medio inflado, ¿Tú has escuchado, pero no tiene ningún logro? ¿Has escuchado alguna propuesta de lo que sea, de cualquier tema de David Collado? Es que no tiene. Y es el mejor. David. Así que ya. y eso que él dice que el dominicano es lambón y mira, Y mira dame a David. Yo soy dominicano. Entonces, ahora, pero Entonces continúo. es Noruega. Tenemos una ley de No, emprendedor que eso no espérate. sirve para nada. Pues, mitad, Mitad Noruega. holandés y mitad dominicano. mitad noruego. Mira, pero con relación a eso, Vicky, Eugenio, güey, no, espérate, dame un segundito, que tus paréntesis son amplios. Voy. Yo te decía que aquí te viven incentivando a que tú te lances cuando tú no tienes ningún tipo de preparación en materia, en materia Educación económica. financiera. No tienes nada. Ujú. Por eso es que muchos emprendedores, si tienen crédito o lo que sea, solicitan 5 millones de pesos para un negocio y si se lo dan, no lo usan para el negocio. correcto, Compran un vehículo. correcto. Y cuando no tienen, compran un vehículo, o sea, le dan 5 para el negocio y compran un vehículo de 2 o 3 millones. Y con los otros 2 quieren poner el negocio que cuando viene a ver se llevaba 6. Pero entonces, pero eso por un lado. Por otro lado está el tema del know-how, que no quieren hacer satanizan el tema del empleo, que es donde tú adquieres la experiencia necesaria para tú lanzarte en un sector X. La mejor persona para poder lanzarse como emprendedor en un sector X la produce el mismo sector Sí. dentro de una empresa. Vamos a decir, tú eres un almacenista. Tú como almacenista te desarrollas y luego pasas y luego tú te puedes lanzar incluso hasta con una negociación de tu misma... ¿Qué es lo que tú dices que hay que quitar? Las... Cesantía. Hasta con hasta con una la cesantía. negociación de tu misma cesantía, utilizar ese tipo de cosas para tú agarrar y lanzarte Ujú. y darle servicio incluso a la misma compañía matriz que a ti te estaba, que antes te Que contrataba tú como eres empleado. ¿Entiendes? Es un buen ejemplo. Eso, y así es como debería de Debería ser. ser. Eso es lo que se debería de promover como política de emprendimiento. Ujú. Y no agarrar y decirle a todo el mundazo, lánzate, tírate al mar y Con un después tú negocio. aprendes a nadar. Sin ninguna Lo que Sin pasa ningún que- tipo de preparación. Perdón Ese- que no he terminado, dame un segundito. ok. Y el otro punto que ustedes también mencionaban, aquí es mejor, es más conveniente y se incentiva más la informalidad que la formalidad. El Estado Claro. Dentro de los puntos que mencionaba Jorge, tú decías, bueno, sí, ¿cuáles son los beneficios que yo voy a tener siendo formal? Bueno, que hay compañías, estoy hablando de compañías privadas, que me pueden dar un servicio, pero me van a exigir que yo sea formal. Mentira, me retienen el 10%. Y ya, y yo prefiero 10,000 Como veces que persona física. prefiero 10,000 veces que me retengan ese 10% y no tener al Estado persiguiéndome con la ley de residuos sólidos. No, pero te vas a perseguir con ese 10 también. Porque Pero- para retenerte el 10 tú tienes que estar como proveedor, o sea, como Pero es persona que física. pero hay aquí demasiada, vamos. me persigue con el Porque esa anticipo, sí, me pero- persigue con muchísimas cosas que yo como informal te dejo el 10% y encárgate tú de ahí para allá, ¿entiendes? En cierto Pero punto. Es lo que- Hay es lo menos que- carga, pero como entonces quiera es un tema. tengo más beneficios. Tengo más beneficios porque no tengo el Estado persiguiéndome. En Pero el cambio, Estado siempre gana. Lo que pasa es que Ujú. lo hace de manera estratégica. Pero que mira que lo Porque que pasa. incluso con el informal el Estado gana. Lo que pero pasa voy. que no gana lo que tú- Perdón, lo recuerden mismo que estoy viendo tú- la pista Ok. y ya estoy aterrizando. Aterrizando. Voy. Con relación a los mismos restaurantes que ustedes estaban diciendo. Tú puedes tener un restaurante al lado del otro vendiendo los dos el mismo picapollo y el que está formal es el que van a joder y el que está informal ni siquiera lo persiguen, ni lo joden, ni nada. Entonces, ¿a quién es que están incentivando? A que cumpla con la ley de salud pública, a que cumpla con el ATCS de los empleados, que cumpla con todo. Al que está formal. Sí. ¿Qué es lo que te están diciendo? Quédate informal, porque si los dos estamos vendiendo el mismo picapollo a 250, pero a uno lo joden y el otro no. Mejor que es Tú mejor. ves que tú eres un incoherente. Oh. Porque con el punto 20 que yo te decía, no, eso no es nada, porque eso no es esto.
A ese picapollo No es- le va a pagar No es de eso que a estamos Pollo Cibao. hablando. No es de eso. Todas esas transacciones le están aumentando su carga. Pero Y dice no que es- no, que ese punto 20 no es nada. Pero no Y es está de bien, eso. es No, bien no. correcto. Lo que Mira, pasa es que tú estás poniendo. Lo que No, pasa no es que- estoy poniendo, no. No. Mira cómo esa presión, Escúcheme. mi amor, Cariño. es una cariño, presión escúchame. igual. Ese punto 20 como la y esa galleta. ley de residuos es más presión. No, Y te no. está incentivando a No, que ese que está exactamente, formado- No, porque no mira es por qué es un lo que solo yo intento lado. decirte. Por un solo lado. Mira qué es lo que yo intento decirte. Cuando yo te digo que ese punto 20 no es el punto. ¿Y qué? Voy, es la coma. Voy. Lo que pasa es que tú me lo estás vendiendo como que no existía ese impuesto y te acaban de poner un 0.20. No. Lo que yo te estoy diciendo a ti es que antes era un 0.15 Ajá, y ahora le subieron 5 puntos. Ajá. Y que esos 5 puntos de diferencia no es la super... ¡Ay! Antes me dolían antes yo solamente pagaba 150 pesos por cada 100,000 pesos que transfería. Ok. Y ahora tengo que pagar 200 y que me duelen esos 50 pesos adicionales. No es así. o sea, un- No es Pero el eso. dolor no es financiero, el tema Ujú. es el dolor que te genera la presión fiscal. Ujú. Porque da igual si son 150 o 200 pesos. Es tú saber que el Estado cada vez te está presionando cuando se supone que si tú que estás, ya tú estás al borde. cuando tú estás saturado. formalizado o realizando actividades formales, debería aliviarte. Yo puse un ejemplo sencillo el otro día. Aquí ahora el pasaporte es electrónico. Esto no tiene que ver con negocios. Se supone que si tú me estás dando un pasaporte electrónico que está digitalizado, que tiene un proceso de tecnología, por las propias leyes de cómo funciona la tecnología, debería ser más barato. Pero no, ahora te sale más caro. Porque hay una búsqueda, ¿sí? Porque hay una búsqueda. El permiso de menores ahora te sale más caro. Siendo digital, cuando todo lo relacionado a la tecnología se supone que disminuye costes, aquí aumentan. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí? No es por yo pagar 50 pesos más. ¿Cómo tú me dices a mí que si yo estoy haciendo una transacción bancaria que le ahorra dinero al banco, que le ahorra dinero al Estado? Pero no es el Estado que está emitiendo ese pasaporte, ni ese permiso. Es un tercero. Es un tercero. Afín, pero el Estado tiene GOCTI, que es la oficina presidencial de tecnología, y tiene 60,000 mesas de innovación y esto y que lo Que otro. no funciona y tenemos que buscar un tercero para dar ese servicio. Y Por yo eso en prefiero todo que sea hay así. una Y búsqueda. yo prefiero que sea así porque tú sabes muy bien No. que si lo hace G-Optic va a ser un disparate. En peor que el que tema de teníamos seguridad antes. del Estado, eso debe de quedar. Exactamente. No, Es un no, tema Cuando de son seguridad temas de del seguridad nacional, Seguridad eso nacional. debe de manejarlo, El no un mismo tercero. ejemplo pasó Porque con el Intran. El hecho de que sea un tercero no te va a dar una garantía a ti de que simplemente se haga bien. Porque estamos hablando de una eficiencia que tiene que venir del Estado. El Exacto. Estado tiene que Porque un servicio del Estado. Sí, pero Al final, usualmente se da más que la deficiencia viene de cuando el servicio lo da el Estado que cuando el servicio te lo tercerizan. No necesariamente. No No necesariamente. No necesariamente, pero es lo que usualmente. Mira, yo soy Que la team DGI en La términos única institución. tecnológicos, ¿y quién la y controla? el reserva. ¿Eh? ¿Y quién la Y controla? la La de- DGI. ¿eh? ¿Quién controla la DGI? ¿Un Mira, tercero? en tecnología hay dos instituciones que son Uno las A. más eficientes que hay ahora mismo. El Banreserva y la DGI. No, que son dos instituciones que son de recaudo. Y por eso tienen que tener Bueno, la DGI tecnología. aduana. DGA, DGA y DGI. DGI. ¿Y qué tú Pero acabas de mira, decir? inclusive ¿Y qué tú el dijiste hace un Banco- momento? ¿Y qué yo tú dijiste hace un pago por momento? aquí con un PIN ¿Qué tú- aduana, ¿Qué tú dijiste hace un momento? de la DGA? recaudo ¿Eh? y recaudo. Pero según lo que tú dijiste, Ajá, son eficientes. sí, pero aquí se nos está escapando La entre el 60 y el 70% de las recaudaciones que tendría que tener la DGA. No, pero ya es un Entonces, tema. está escapando. Por un Son tema- dos cosas no, diferentes. Son cosas diferentes, no Sí. es por un tema tecnológico. No, no es por Porque, falta de tecnología. ¿Eh? Miguel No, Coco. pero eso es también por producto de la informalidad y por producto de personas que tienen empresas que de manera estratégica y planificada tratan de pagar menos impuestos que el que corresponde. Díselo, dale su Y digo, galleta. no, yo no Tú estoy sabes lo diciendo que- por nadie tú lo quieres particular. decir, Pero tú le nombre, estás diciendo al mi amigo nombre. mío que lo está haciendo incorrecto. Yo Porque digo- tú crees que son ellos No, que lo único mira que lo lo que hacen. sucede. Aquí también tenemos la doble moral de exigirle Ay. mucho Ay. al gobierno dominicano que haga cosas, que Gente que importa mejore dispositivos la calidad médicos. de la eficiencia de los impuestos que se recauda. Pero la realidad es que como dominicanos hábiles que somos, ¿verdad? Muchas veces buscamos estrategias para nuestras responsabilidades, evadirla de una forma u otra. Ojo, estoy diciendo ilusión fiscal, que no necesariamente tú tienes que violar una ley, sino que estás usando estrategias Mecanismos. fiscales, legales. Pero están justificadas pagar. porque el mismo Estado viola la ley. Sí, pero Y que si el Estado, que se supone Pero que mira es que lo que que debe pasa. tener el control, te viola la ley, por ejemplo, no actualizándote la exención del impuesto sobre la renta, ¿qué tú le estás diciendo a los ciudadanos? Porque, vamos, simple, si en una casa yo veo que mi papá llega borracho
Y mañana, y el papá Pero mío me está bajando la nosotros, cerveza. mira lo que ¿Qué tú me sucede. esperas? Entonces ahí entran los deberes y los derechos del ciudadano. Moral y cívica. Si tú me exiges algo a mí, tú me lo exiges porque la DGI y la DGA lo exigen. Entonces yo como contribuyente tengo que exigir que tú hagas lo que te corresponde, está bien, pero preferimos utilizar eso como excusa o como mecanismo para nosotros hacer también las cosas de manera Es que incorrecta. el ciudadano- Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que presionar. Y el otro punto es que dicen que el Estado o el sistema hace que, por la carga tributaria, hacen que los negocios. emprendimientos fracasen. Pero el 85% de las empresas, de las microempresas son informales. Informales. Y no tienen ningún tipo de pago de impuestos y siguen fracasando. Entonces el problema es por qué están fracasando. Solo fracasan No están cuando adentro son del formales. Está sistema. mezclando. Solo pero fracasa son cuando, cosas solo fracasa diferentes. cuando son No, formales. no Eso necesariamente. no es verdad. Por ejemplo, no es verdad. para aclarar eso ahí, la misma naturaleza del emprendimiento es una naturaleza de incertidumbre. Hay muchas cosas que tú no puedes controlar, pero Correcto. Sí. a eso también tú le estarías sumando lo que es una altísima carga tributaria impositiva. Y cuando tú tienes todos esos factores que se juntan, eso también genera que simplemente el emprendimiento no funcione aquí. Por ejemplo, una historia que a mí me hicieron de emprendimiento es que una persona tenía un proyecto acuícola. Entonces, ahí estaba todo el mundo, se le hizo una inversión y el proyecto no se dio. ¿Y qué pasó con eso? Él quedó después con problemas del corazón, porque fue una situación Muy que interesante. lo sometió a un estrés tanta presión. muy elevado. Porque la naturaleza del emprendimiento, independientemente de que tú no tengas todos los impedimentos legales que tú tienes en República Dominicana, es de incertidumbre. Claro. Entonces, por eso, a mí me gustó lo que mencionó Eugenio, que tú no puedes demonizar el empleo común, porque tú estás en una situación de estabilidad, de predicción. Tú puedes predecir lo que va a pasar. Sí, Pero tiene la una zona de naturaleza confort. Hay una realidad. Es difícil. Totalmente de acuerdo con Lenny. Lo que dice Eugenio. Eso de demonizar el empleo ha venido por lo siguiente. Hay que reconocer que salvo que tú seas un alto ejecutivo, dígase un alto gerente, un CEO, no se puede lograr la riqueza o es mucho más difícil, casi imposible, lograr la riqueza a través de un empleo. Salvo que seas un alto ejecutivo o que seas un deportista, por ejemplo, porque los deportistas son ¿A empleados. qué tú le llamas riqueza? Bueno, cuando hablo de riqueza, te hablo de tu poder tener un estilo de, para mí, mi definición de riqueza, es tu poder tener un estilo de vida alto o de gran calidad sin necesidad de trabajar. Yo lo veo de esa manera. No, pero está trabajando. Bueno, Trabajando. pero tú no trabajas por necesidad. Ya cuando tú eres rico de verdad, tú trabajas por gusto, no Pero por necesidad. vamos a aterrizarte, No, vamos a aterrizártelo No, más. porque, Tú estás hablando No, del no, salario. Tú sí, dices... pero eso es lo que te digo. Ajá. Si tú, por el nivel de salario que tú tienes, es muy difícil tú lograr construir un patrimonio, porque para tú construir un patrimonio necesitas activos. Activos que te van a generar ingresos pasivos. Ujú. Pero ¿cómo tú vas a construir esos activos cuando tu salario no te permite ni ahorrar ni invertir en grandes cantidades? Por eso es que un empleado muy difícilmente construye un patrimonio, Correcto. salvo que herede algunos bienes. Pero tú no es verdad que trabajando, ganando 100,000 pesos, vas a tener la misma facilidad, o sí la puedes tener, pero a muy largo plazo, de construir un patrimonio, de tener 10 propiedades, por ejemplo. O sea, tú le puedes hacer 20 Pero años a es una que yo te voy a empresa. decir algo. Pero ¿y Oye, cómo tú vives? Entonces, para terminar, ¿cómo tú puedes vivir sin trabajar si tú no tienes activos? Pero mira, yo lo veo, Prácticamente, yo lo al veo menos que el diferente. Estado te mantenga. Oíste, Sí, yo lo veo claro. diferente, yo lo veo diferente. Por ejemplo, en ese tema de la riqueza. Yo digo, yo Bueno, tú eres ubico, rico, tú vas a ver más yo que ubico yo ubico las necesidades por escala. Yo pongo en un primer nivel que tú, o sea, cubrir las necesidades básicas, o sea, a ti no te sobra un peso, pero tú alcanzas a comer, a transportarte, a pagar el techo donde vives y cubrir tus El servicios. salario actual no da para eso. Exacto. No, te da voy, para eso. voy. Cuando tú Espérate, yo no sobrevives. eso es sobrevivir. Ujú, Vivir es cuando ya te da. ujú. ¿Entiendes? Y ya cuando tú te da, que puedes y ahorrar cuando un tú poco puedes, para darte cuando algunos te da, gustos. cuando tú el siguiente nivel es cuando ya tú puedes, te da y puedes comenzar a ahorrar. Es un porcentaje bajo. Sí, Estamos yo hablando lo de sé, menos de yo lo sé, 50,000 yo lo sé. pesos. Estábamos Igual ahí hablando también, que casi es el que 80%. también a partir de ahí es donde comenzamos a definir el tema de las clases sociales. Claro. ¿Entiendes? exactamente. Y cuando ya tú puedes comenzar a introducir lujos que son necesidades que no son obligatorias, que tú puedes... Básica para vivir. No son básicas, sino es como que, óyeme, yo necesito comer pollo.
Pero cuando, o sea, yo necesito comer pollo porque necesito comer carne. Pero cuando ya estamos hablando de que la carne tiene que ser un rebate, ya eso no es No, una necesidad. ya eso no es una necesidad, sino que eso es un lujo. Entonces, cuando ya tú puedes comenzar a La carne introducir aquí es lujo- mala, tiene que comer carne Oye, extranjera, pero lo que la intento genética decirte aquí es- mala. Pero tú no Lo que necesitas tú comer deciste- carne buena o mala, tú necesitas comer carne carne. que mínimamente llene los requisitos. Pero es que la carne de aquí es mala. Está Tú duras bien. 2 horas marcándole y no hay Eso es por forma. tu man. gusto. Yo lo sé, no, eso porque Sí, tú compras pero eso es lo nada. que nos toca comer. Pero Eugenio, para Ajá. apoyar tu punto y soportarlo. La clase media ve el lujo como algo ocasional. Dígase. La clase media. La media baja, la media baja. Sí, bueno, la media baja, pero también en parte la media alta. El lujo en la clase media, y hablo en general, Ujú. es algo que tú adquieres en algún punto específico del año luego de cierto ahorro. Dígase, yo ahorré trabajando o alcancé un nivel de crédito que un día o 2 días al año puedo darme este lujo. Ahora el rico vive en lujo constante. Ahora, tener un Sonata. Pero vamos- ¿por qué vamos a vive de ponerle lujo este modo, constante? vamos a ¿Qué ponerle le este permite modo. Porque tener esa calidad de vida? sus activos pueden financiar ese lujo. ¿Y Vamos a cómo- ponerle este y modo. cómo Ey, lograron hacer vamos esos a ponerle este modo. Tú tienes necesidad de transportar. Con Oye, negocio. Tú tienes necesidad de Con transportar. buenísimos Exacto. salarios también. Oye, Pero esos son muy pocos. Es Mira, que Tú tienes que la ser- forma de voy. tú Pero generar el riqueza emprendimiento- masiva o robándole es a al través de Estado. empresas. O robándole al Estado. No me interrumpan también, en tú el puedes éxtasis de la presentación. Voy, través de empresas. voy, dame un segundito. Dele, presentador. Tú tienes necesidad de transportarte. Oíste, de transportarte. Tú, clase baja, o mejor dicho, Pobre. viviendo al ras, por obligación te tienes que transportar en caminando y transporte Uber. lo más público posible, ni siquiera motoconcho. Claro. Ahora, el primer lujito que tú comienzas a darte es cuando el pedazo que tú tienes que caminar para llegar a donde tú coges el metro o la guagua, lo que sea, ya tú lo haces en motoconcho. Ya eso es un pequeño lujo. Coge bien. ¿Entiendes? pero- El segundo es cuando ya Uber. Sí. El tercero es cuando ya tú tienes la Sí, va capacidad, evolucionando. voy, de comprarte un vehículo. Pero, entonces Primero un básicamente, motor, ¿cuál generalmente sería una ese primer pasolita. vehículo? ¿Ya un Sonata te haría clase media? Es que No, que depende, son 280,000 pesos un Sí, vehículo. pero, de nada. pero es un vehículo. Lo que intento decirte es que entramos en lujo es cuando ya el vehículo que tú vas a comprar, tú, el aspecto gusto, porque Sonata te va a mover de un punto a Cualquier otro. cosa Pero te no- mueve tú del no lo punto al eliges punto por B. gusto. Cualquier cosa Tú no te lo mueve eliges otro por Pero gobierno. gusto- pero es el confort, yo entiendo el punto. No es gusto un lujo. es cuando no, ya no es lo tú tomas en mismo. cuenta el un confort. Sonata no tener es una- un lujo porque, fíjate, incluso, para decir que algo es un lujo, hay que basarse en que no sea una necesidad y que sea algo inclusive exclusivo para acceder. Un Sonata es una vía de tú tener movilidad a través de comprar un vehículo que está explotado en su uso. Porque tú no compras el Sonata de que déjame comprar el Sonata para yo disfrutarlo. No, no, me lujo. Nadie disfruta un No, es un Sonata. lujo. La necesidad que Eso tú no estás se disfruta. haciendo, al momento Hay cambia algunos el que le Sonata. ponen su decoro, Sonata pero la barato. realidad es que tú compras un vehículo usado que no solo está usado aquí, sino que, Que ya viene de viene- Asia, Ya viene explotado. sumamente explotado, porque es a lo que tú puedes acceder, Mm. entonces no es un lujo. Ahora, cuando tú puedes elegir y decir, ¿cuál me compro ahora? Ujú. Salió una nueva Mercedes, o me voy por la Tahoe, o me voy por la Lincoln, y tú puedes elegir sin que esa elección suponga una falta de estabilidad en tu Ujú. vida. Ahí se puede decir que tú estás en otro nivel, porque Sí. tú puedes comprar ese vehículo, sea con crédito Y sin o tener al contado, que. sin que tú mañana tengas que preocuparte qué va a comer. Pero hay un aspecto ese básico. aquí que va a comprar Mira, la mira, Volvo, Richard. escucha. Richard se para en la Hay un aspecto básico. Él va a comprar Mira. la Volvo eléctrica que lo ha comprado. Tú estás haciendo el upgrade, pero ¿qué es lo que más se lleva de ese salario tuyo? Se lleva lo que en otro país, lo que es clase media aquí en otro país es lo más básico, que es la educación, la salud y los bienes de servicio. Ah, eso Porque es otro ¿qué punto. se lleva ese salario? Por eso es paupérrimo, porque tú tienes todo que subsidiártelo. Claro, Un clase media que esté ganando 30,000 pesos más o menos, 40,000. o 40,000 pesos, ¿cuánto se le está yendo de colegio? Mínimo 5,000 mensuales. 5,000 o 6,000. ¿Quieres que entremos en ese tema La- peligroso? Es que tenemos que entrar a ese tema ¿Eh? para que tú veas cómo. Pero, pero entrando en ese tema, no estamos saliendo del tema de Claro. si es necesario, si es viable. Vamos a esperar. Tú sabes que es un tema muy vamos a esperar profundo para que nosotros. No, pero deduce desde ahí, porque tú emprendes, pues dices, mira, ya no me está dando el dinero, me van a salir 200, 300,000 pesos de mi prestación, en dado caso de, y voy a poner un pequeño negocito. Ujú. Deja 100 para cuidarse 2 o 3 meses, para cubrir esas necesidades básicas, porque el problema ese es uno parte de los problemas, que tú no tienes los servicios básicos garantizados, Sí. en ningún sentido de la Tema palabra, que eso también es otra principal. carga, que tú sopesas. Ujú. Por ejemplo,
El apalancamiento aquí, gracias al crédito, ha sido, tú tienes una SRL, que ese es otro tema de que tampoco es un beneficio, porque todas las empresas que yo tengo son SRL. Si yo voy a buscar a cualquier banco X, como una SRL, Sociedad de Riesgo Limitado, el patrimonio está suscrito y pagado por los 100 mil pesos. Correcto. El banco no es pendejo. El banco te dice, ven, tú eres el gerente general, tú eres el dueño, Ponte ven, de garante. ponte de garante y fírmame este acto ahí. Que Es tú una eres- teoría, Al eso final te de- están prestando a ti. Es a eso mí de que me están responsabilidad prestando. Es lo que yo digo. limitada. Es lo ¿Tú mismo, entiendes? es lo mismo que, O sea, el que riesgo, cuando tú por vas eso, como informal. el a ejemplo hacer que dice Lenin, yo tengo que beber 4 medicamentos. Y lo estoy diciendo, eso es disparate. Nos lo ha dicho todo. Para la Vas a la ver aquí, hipertensión. una- El hombre es un libro abierto. Jenny para- Berenice no, está allá no, abajo. para la diabetes, para todo eso. Para porque la emprender- diabetes. No, Pero yo lo he visto. una pregunta, No, Richard. yo lo he visto. Yo lo he Una visto. pregunta, Richard. Pero tú te estás dando cuenta que no Sí, solamente pero una En su pregunta. vehículo, mira, en su vehículo él anda. con un viaje de Con medicamentos. todos esos Pero medicamentos, una con pregunta con que yo te voy a hacer. Viagra. Tú llegaste a ser empleado en algún momento. Yo arroté por toda la empresa grande de aquí de este país. El pampi- Yo le Bien, hacía, entonces, oye, mi pregunta es la yo le siguiente. hacía 3 meses y al año, a la que más yo le hice, creo que fue claro, le hice 5 años. Entonces mi pregunta Pero es tú la, es la que se- siguiente, tú ya para adaptaste. terminar con aquí. Mi pregunta es la siguiente. Tú, que fuiste empleado privado, Ujú. y no sé si público, creo Y que también. cómodo, Bien. Y decidiste... ganaba bien. Y ganabas bien. Y decidiste emprender. A Pero el pesar de todas las limitaciones que pone el sistema tributario y la sociedad misma. ¿Entiendes tú que vale la pena emprender a pesar de que te bebes tus pastillas para no morirte de un infarto? ¿O prefieres ser el empleado que fuiste antes ganando esos lujos? Él prefiere emprender. Quizás 15 años atrás, porque ya estoy en ya estoy holgado. Ya pasé la novatada. Ya los tablazos que me dieron por la novatada ya yo la pagué. Quizás 10 años atrás, porque yo ganaba bien. Yo le hacía una empresa, a los 3 meses a mí me movían. Pues yo soy un tipo rápido, que me muevo. En una empresa X de telecomunicación, yo entré como operador. Valga la Después cuña. operador senior. No, yo no mencioné la empresa. Operador senior. Después llegué a gerente. Y de gerente dije, no, yo no voy a Bueno, pasar para en ningún todo el lado. proceso que tú has vivido, ¿tú crees que vale la pena o no emprender? ¿Tú que has tenido... Sí vale la pena. Lo que yo te estoy diciendo, que el Estado debe de agarrar y ayudar y encaminar. Yo no te lo digo por... Yo he quebrado varias empresas. Se me han quebrado en mi mano. Que para mí no es quiebra, son experiencias. Pero esa experiencia, ese tablazo que me dio impuestos internos, ese tablazo que me dio aduana, cualquier problema, embargo de un empleado, que esto y que lo otro, eso me sirvió a mí como experiencia. Pero económicamente tú entiendes que estás mejor ahora o que fuera estado mejor con tu empleo Yo te quiero organizar. de alto ejecutivo. Yo te quiero Es que organizar. es un tema de cómo Oye, yo veo la vida. Yo no yo te soy un quiero- tipo conforme. Voy. Yo te quiero Va hacer. más- va La más del pregunta de aspecto él, yo te la quiero hacer de otro modo. Ajá. Ok. Aterriza. Si tú hubieses estado en esa compañía que tú dijiste que Telefónica, ¿verdad? Ajá. Bien. Si tú te hubieses quedado en esa compañía el día de hoy, Tuviera nítido como que. exacto. Ahora, en comparación con los ingresos que tú estás recibiendo hoy versus la cantidad de trabajo y la lucha que tú coges para conseguir los ingresos que tú consigues, Ujú. te lo voy a poner hasta con números. Si a ti te entra $1 millón al mes, Sí. Chúbale un chisme. Pero- chúbale un chisme. un chisme 1.6, 1.3, 1.4. para llegarle. 1.4. Ah, bueno, Sí, y- sí. pero si libre- Atención, atracador. No, yo le estoy siguiendo el coro a ellos. Está bien, no ok. es esa la realidad, Vamos a pero decir, estoy a ti siguiendo te el entra coro. $1 millón al mes, Ajá. ahora mismo por todas tus empresas, todas tus cosas, Neto, pero neto, tú neto, coges pues. coges un nivel de lucha o de estrés Grandísimo. para poder facturar ese millón. Pero en el empleo, tú hubieses estado facturando ya 600, por como tú dices que tú eres el Superman que te suben cada 3 meses. Dueño claro. ¿Qué tú hubieses preferido? Yo De tuviera- cla- sin Yo marca. tuviera en una Voy. multinacional Voy. fuera del país. Lo que te pregunto es, ¿qué tú hubiese preferido? Estar, o sea, seguir con el conocimiento que tienes hoy sobre la lucha que has cogido y toda la cosa. Ujú. Seguir en el empleo En el empleo. o seguir la ruta que seguiste hoy para llegar a donde estás hoy. No, emprender. Emprender. Es que va más allá. Ahí es que está el depende tema. de su Pero no tuviera mal si tuviera como empleado. Es Yo que estuviera ganando entre 7 y 8 mil dólares o tuviera representando en una multinacional en Estados Unidos, en Europa, tuviera nítido.
porque ya es un tema de cómo tú ves la vida. el Ambas conformismo. respuestas son válidas al final. O sea, Sí, pero Lo lo que más yo nunca le hice- lo más posible es que no estuviese tomando escucha. cardioaspirina. o posiblemente más, porque yo en la 22 cosa años para- tenía 400 personas asignadas a mí. Los en un proyecto troyanos, para Data Entry. Yo a los 21 años, 22 años, estaba manejando 400 y pico empleados, 2 turnos de 200 en una zona franca, en un site. Entonces, tuviera igual, porque es que siempre he estado a nivel gerencial, he estado manejando personas. Ok. O sea, tú no sabes cómo sería ahora que estuviera bien. Sí, porque ya eso es un tema de actitud, de personalidad, de cada quien. Ujú. Hay gente que son conformes, que le hacen 20 años a una empresa. Ha estado una cesantía, que es el tema que necesitamos hablar, que no evolucionan, que por qué los empleos aquí son pérrimos y la paga. En una de las empresas que yo tengo, pago bien. Ujú. Pago por encima de cuando el salario mínimo subió a 21,000 y algo, ya el más básico, que era un mensajero, estaba ganando entre 30 y 35 mil pesos. Uy, O sea, coño, pero tú pagas bien. estaba pagando bien. Ahora, quiero pagarle mejor a los empleados. Por el tema de la cesantía se hace difícil. Sí, pero ese tema de la Yo cesantía, creo recuerda eso que va a es profundo. tocar un capítulo. Hay Sí. que dejarle un capítulo solamente para eso. ¿Por qué? Ujú. Porque yo, ejemplo, a un asistente que tiene todos los años del mundo conmigo, yo quisiera pagarle 120, 130 mil pesos, pero tiene como 15 o 20 años conmigo. Cuando yo la vaya a Hace un liquidar, puestazo. porque Ujú. es acumulativo, no va a haber fondo, que puede ser que sí, pero no me veo yo, me veo en la mayoría de la micro Ujú. y pequeña empresa que esa cesantía le da. Entonces, hay empresarios que sí quieren aumentar, pero cuando tú arrastras eso, entonces se hace muy cuesta arriba. Dale esa Que hay una cesantía realidad. para No, que yo emprenda para ir también. cerrando, para No, ir yo no cerrando. voy de acuerdo con que la remuevan. Yo lo dejaría ahí mismo. Eso va a ser un tema completo de otro episodio. Para ir cerrando, tú tocaste, cuando le hiciste a Richard la pregunta, sé por dónde tú ibas. Para mí, quien emprende por razones meramente económicas va a fracasar. Fracasa. Porque hay una realidad. Tú sabes que cuando tú vas a un empleo y te están pagando, o probablemente no lo sabes, te están pagando 30 mil pesos, por ejemplo, es porque a nivel de producción tú estás generando posiblemente casi 3 veces. Dígase, No, 2 más. veces. No. O Más. hasta más, puede ser. Para el dominicano no es tan positivo, no es Pero productivo, en no el es sentido, rentable. claro, no es tan rentable. Lo que te quiero decir, mínimo el doble que tú estás generando para esa empresa, por más productivo o no que seas. Debería generar por Pero lo menos 5 veces. Hay una realidad de que hay prácticamente casi un 45% de tu salario que tú no lo estás recibiendo, porque hay gastos asociados a ese salario. Que no lo ve el La empleado. cesantía, el salario de Navidad, la AFP, la ARS, Infoteo, o sea, Un hay 37% equivale más o menos. más o menos. La carga. Gracias por la corrección, casi un 40%. Entonces, tú no estás viendo ese salario, tú estás viendo tu salario de manera estable, no estás Bruto. viendo lo que se genera con ese salario, pero, para tú recibir ese salario como empresario, Sí. tú tienes que vender por lo menos 100 mil pesos o más de 90 mil pesos Ujú. en un negocio promedio que genere un margen de beneficio de un 25-30%, por ejemplo. O sea, tú tienes que vender 3, 4, 5 veces más ese salario que tú vas a obtener, porque tú no vas a recibir, no es tan directo. Entonces, cuando tú dices, yo estoy cobrando 1 millón de pesos mensuales en mi empresa, en 1 millón me entran limpio, fácilmente tú estás vendiendo 20, 30, 50 millones de pesos al año. La empresa más ¿Cuál? pequeña, que tiene menos de un año, tiene que vender 1.3. Yo cuando liquido con un 35 administrativo y un 45 en margen de ganancia para poder ser sostenible y llegar a un punto de equilibrio. Un empleado yo le pago, van a ponerle 30, súmale que el costo son casi un 37%, me está saliendo ese empleado por encima. Está saliendo a 45 mil, casi 50 mil pesos. Casi que no lo ve el empleado, no lo ve ve. para atrás. ¿Qué conlleva yo Y eso llevar es un gasto. Entonces, lo que pasa es que por eso digo, no puede ser por razones económicas. Porque para tú ganar dinero, hablo de beneficios en una empresa, hay muchos gastos relacionados a lo que tú supuestamente ingresas. Mucha gente cree, generé 100 mil pesos, yo estoy clean. No, súmale los gastos asociados a esas ventas, los costes de venta, súmale los impuestos, súmale, o sea, para tú llegar al EBITDA final, que es el beneficio final después de todos los costes, fácilmente te viene quedando un 15% de eso. Después de todo, de gastar en todo en personal. Entonces, tú emprender por razones meramente económicas realmente no es viable. O sea, porque no lo vas a conseguir de manera rápida. Es difícil. Entonces, cuando Richard dice que él prefiere haberse mantenido emprendiendo, es porque esa es su personalidad. Exacto. Es porque él sentado en una oficina trabajando en otra gente no se impulsa, no siente ese nacer dentro de decir quiero hacer grandes cosas. Entonces, para eso, que lo vamos a tratar en otro episodio, eso no o se nace o se construye.
pero eso no lo tiene todo el mundo. Y no todo el mundo puede emprender porque la realidad es que no todo el mundo tiene esa necesidad, ni tiene ese nivel de riesgo de preferir arriesgar su estabilidad, para cerrar con Eugenio, arriesgar su estabilidad Emocional y de todo. emocional, familiar, La salud, la familia. la todo lo salud, el sacrifica. dinero, de tú decirle a los hijos que no puede ir a su cumpleaños, que no puede ir a la Mucho graduación cumpleaños, porque tiene exacto. que quedarte trabajando. Es muy fácil como empleado, Ujú. dame un permiso, pero ese coste hay que asumirlo. Entonces, por ahí va la cosa y por eso creo que no todo el mundo puede emprender. Se ha vendido la falsa idea de que sí. Los gurús de internet te hacen un video diciéndote tú eres un empleado, estás en la carrera de las ratas, esperando los 30 para cobrar, para poder salir y comer. Cuando en verdad eso es beneficioso, porque tú tienes una sociedad estable. No, y que es el status quo. Ujú. Eso es lo normal, lo que todo el mundo espera. Y a través de eso es que tú puedes mantener tu estabilidad económica, la mayoría de personas. Claro. Yo digo que Sí, vamos a cerrar con Eugenio. yo a diferencia, o sea, mejor dicho, difiero en un pequeño punto del tema de que emprender sí se hace por razones económicas, solo que en el cómo, ¿entiendes? Yo me voy al cómo más que el por qué, y yo digo que es cuando tú llegas a un punto en que el conocimiento que tú tienes, tú entiendes que tú le puedes sacar más Más beneficio. provecho. Pero eso es, primero tienes que llegar a tener el conocimiento. No como vienen y te bombardean con que, no, que no puedes ser empleado porque, tienes que emprender porque no puedes ser empleado. No. Tienes que emprender porque tú, al conocimiento que tengas, puedes sacarle más beneficio de otro modo. Pero ya tú analizaste el negocio, ya tú No analizaste los costos, necesariamente. analizaste todo. Es como cuando una persona me dice, ¿se hace o se nace? Para mí, se nace. Pues yo te puedo dar 7 millones de dólares a ti para que emprenda cualquier negocio. Y hay gente que no tiene la capacidad para eso. Ponme Entonces, prueba. Bueno, te estoy poniendo un ejercicio. Entonces tú naces con eso. Inténtalo. El fin, porque como te dije, hay diferentes tipos de emprendedores. Hay un emprendedor que quiere que desarrolle, bueno, Evo. Ujú. Tú has sacrificado No de los dinero, vas a códigos, seguir, no de los códigos. pero al fin y al cabo, ¿cuál va a ser tu satisfacción? Independiente de lo Ujú. saciar esa necesidad de ese nicho que tú sabes que no existe, Exacto. ese va a ser Cubrir tu una satisfacción. necesidad. cubrir Independientemente de que tú lo estás financiando tú, capitalizándolo tú y todo eso, que si da dinero, bien, pero yo sé que tú has emprendido muchísimos proyectos Ujú. y tu satisfacción fue que saciaste una necesidad. Eso es uno de muchos emprendimientos que pueden existir. Bien, yo creo que a pesar de que el tema es bastante amplio, Sí. vamos a extenderlo en otras ocasiones y nos gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Así que comenten, aunque tú no tengas un negocio, si tú estás pensando en tener un negocio, si tú personalmente crees que vale la pena. Porque hay tema impositivo, tema de empleado y todo lo vamos a ir desmenuzando, cada uno en su respectivo capítulo. Muchas gracias por ver a la gallina. Comenta, comparte. Comenta, comparte, dale like, suscríbete, mándaselo a tus empleados, a A tus todos. socios, mándaselo a la DGI para que le caigan atrás Richard. No. A los o amigos a la míos. BGA, Luis Valdés. A mi amigo, a mi A los amigo. amigos, a los amigos. Ahí abajo ya hay una comitiva esperando. Era Dios. Muchísimas gracias por ver.